Hoy, 25 de marzo, se cumplen 34 años de la publicación de este álbum excelso, magnífico, maravilloso, que sorprendió en su momento porque Soda venía de su máximo pico de popularidad con Canción Animal y esa descomunal e interminable gira que lo llevó por todos lados. Y en 1992 aparece esta colaboración entre Gustavo Cerati y Daniel Melero, Colores Santos, un discazo que nunca fue presentado en vivo porque la idea de Gustavo y de Daniel fue que lo escuchara quienes lo escucharan y que lo disfrutaran ahí. No daba para presentarlo en vivo, según palabras de ambos genios musicales. Y bueno, a través del sello Sony Music, esta placa aparece y realmente, como dijo un crítico norteamericano, creo que del sitio AllMusic, que este disco era una especie de ovni para la época, para el rock argentino, porque era un disco raro, absolutamente raro, en donde se mezcla fundamentalmente la electrónica, aparece esos atisbos de Manchester, del shoegaze, y esa experimentación sabia y genial de Daniel Melero. Este es un discazo. 11 canciones componían la placa, Vuelta por el Universo, Hoy ya no soy yo, fueron los dos cortes de difusión, pero había temas como Cozumel, 4, Pudo Ser, que ese es un temazo, para mí un tema tranquilo ahí con la voz de Gustavo, tremendo. Y como decía, un disco que Cerati graba entre el furor tremendo de Canción Animal y esa gira, como decía, interminable, y Dínamo. Ya estaban ahí. Dínamo sale en el año 1992 también. Y bueno, en el 93 aparece su primer disco solista oficial, el Amor Amarillo, aunque este puede ser considerado de alguna manera, algunos incluso lo consideran como el primer disco solista de Cerati, en este caso en formato dúo. Además, bueno, hubo casos de dúos, se me viene a la cabeza el frustrado entre Charly García y el Flaco Spinetta, el de Fito Páez y el Flaco Spinetta, el de Charly y Pedro Aznar. A mí particularmente, y puede sonar odioso, sacrílego, este dueto para mí es el mejor del rock argentino. También Flavio Iorio, otro gran dueto, pero este reúne una magia, tiene algo que, como decía este crítico norteamericano, fue una especie de ovni dentro del rock argentino porque totalmente desorientó. A Melero, los que le seguían el rastro, obviamente sabían por dónde venía toda la beta artística del gran Daniel, pero Cerati, la gran mayoría, por no decir casi todos, quedaron con el espejo retrovisor ahí, o con el espejo frenado o frente a Soda Stereo, Canción Animal, y acá da un vuelco que es una especie de anticipo de Dínamo también. Esta placa, como decía acá, bueno, hay algunos libros que voy a ir recomendando, Sergio Marchi, de Maitena Aboitis. Este es un muy buen libro de Guito Minore, La geometría de una flor, Gustavo Cerati y la música electrónica de Gourmet. Este libro por ahí, para conocer un poco más en profundidad la beta electrónica de Cerati, compralo, no sé, buscalo, porque es un librazo, Como decía, Soda venía del furor de Canción Animal. Cerati dijo, yo quería hacer un disco con Daniel. La amistad ya venía de prácticamente una década. De hecho, Daniel Melero iba a ser el productor del primer disco de Soda, que termina produciendo Federico Moura. La compañía, o sea, Cerati tiró obviamente a Melero. La compañía le contraofertó Federico Moura, o le dijo. Obviamente Federico hizo magia en ese primer disco de Soda, pero el apuntado inicial por Cerati era Melero, que luego fue productor de los Casanovas. Bueno, ya voy a hacer un especial por los 40 años del primer disco de los Casanovas.
Bueno, y Melero dijo que había cosas como que lo desconcertaban de alguna manera de Gustavo, pero que lo terminaron enamorando y salió un disco. La definición fue la siguiente. Fueron a presentarlo a Cuál es, el programa de Mario Pergolini en la Rock and Pop, y Melero dijo: yo siento que el disco tiene una carga muy especial y si no te gusta es culpa tuya. Tomá, la bocha va para vos. O sea, bien a lo Melero. Y Gustavo decía que era una alianza casi perfecta entre el techno y el rock. Eduardo Vergallo fue el productor, los productores fueron Cerati y Melero, obviamente. Eduardo Vergallo fue el ingeniero de grabación y mezcla. Bueno, un reputadísimo ingeniero de grabación y mezcla, uno de los más importantes de Argentina y de Hispanoamérica. Eduardo Vergallo dijo: fue el primer disco que grabé y mezclé en su totalidad. Y continuó diciendo: Gus es muy generoso, fue muy generoso en confiar en mí. El arte de tapa es de Alejandro Ross. Si te gusta Babasónicos, seguramente recordarás la tapa de Jessico. Bueno, la tapa de Jessico la hizo Alejandro Ross, que una década antes hizo este hermoso arte de tapa. Y decía, Cerati estaba entre el boom y el furorazo de Canción Animal y lo que se venía ahí prácticamente que era Dínamo, y en el caso de Melero ya venía curtido con la faceta solista. De hecho, su primer disco Conga, el que tiene Sagrado Corazón, que es un temazo, lo publicó en el 88 y ahí él venía ya con su faceta solista. En el 91 había grabado un año antes de Colores Santos Cámara, que fue editado por la multinacional Warner, y el disco siguiente fue Recolección Vacía en el 93, pero este aquí que Daniel Melero trabajó mucho en Canción Animal, un hecho que se me estaba escapando, fue muy importante, colaboró mucho y ahí se terminó de forjar, si le faltaba algo para que fuera más sólida y estrecha la amistad entre Cerati y Melero, Canción Animal fue justamente ese nexo. Acá está este disco que es hermoso, dedicado a la memoria de Juan José Cerati, porque bueno, todos recordarán T para Tres, la historia emotiva que envuelve esa canción. Bueno, en ese momento Gustavo había perdido, creo que fue antes de la grabación, sí, a su padre, y acaba la dedicatoria. Y como decía, hay libros. Este de Maitena Aboitis, Cerati en primera persona, me encanta esta tapa. Bueno, un librazo. Las 11 canciones: Vuelta por el universo, Marea de Venus, Cozumel, 4, Pudo ser, Hoy ya no soy yo, La cuerda planetaria, Madre Tierra, Tu medicina, Alborada y Colores Santos. Y Gustavo le comentaba, son entrevistas de Maitena Aboitis a Gustavo, y decía: Colores Santos es uno de los discos que subrayo más creativamente porque tanto Daniel como yo lo hicimos porque teníamos ganas de hacerlo. No hubo ningún arreglo ni éramos parte de la misma banda y ambos estábamos pasando por un momento bastante similar. Además de ser muy amigos, nos mimetizábamos. Qué buen término, ¿eh? También nuestros padres estaban muriendo. En el caso de él murió después, pero era un momento donde te vibraba todo. El 91 fue un año tremendo para mí, repleto de hechos impactantes y fuertes desde lo de papá. Eso es un hecho que se alarga, pero que tiene también un momento cúlmine. Después, tocar con Soda en la avenida 9 de Julio fue tremendo. Una vez sucedido esto, fíjense, me olvidaba esto, Soda en la 9 de Julio. Era el pico de hiperpopularidad de Soda, la sodamanía, que nunca se fue, pero en ese momento estaba ahí, candente. Lo que pasó ahí, en la 9 de julio, como decía, una vez sucedido esto, fui disparado hacia el 92 sobre una cosa increíble. Lo que pasó ahí fue tan grande, tan emocionante, que diría que más allá de cualquier especulación previa, más allá de lo que suponíamos que iba a ser grosso, hasta que no lo vimos, no lo supimos. Esto ya me sobrepasó totalmente. Por momentos no sabía qué hacer con todo lo que sentía. Era mucho más que música. Vi a gente colgada de carteles que estaban a mucha distancia, asomando en los edificios, y todavía veía gente más allá del horizonte. Eso nunca me había ocurrido.
Bueno, uno trata de ponerse en los zapatos de Cerati y ver tanta gente, creo que fueron 200.000 personas que lo vieron, debe ser algo inconmensurable. Y también el punto de decir, después de esto, ¿qué? Como pasó con Depeche Mode, que lo decía Dave Gahan después de la presentación o cuando estaban presentando Violator, vio tanta gente que en un momento dijo, ¿y ahora qué hago? Porque es como que, no sé, debe ser un momento de gloria, de emoción, pero también de un vacío que tal vez se avecina, vaya uno a saber. Bueno, algún tiempo atrás, La vida de Gustavo Cerati, de Sergio Marchi, que salió a fines de 2024, también muy buen libro. Y acá, bueno, Eduardo Vergallo, el ingeniero de grabación y mezcla, contaba: Gustavo quería salirse de ese rol de guitarrista. Ya tenía la búsqueda que desarrolló más adelante con la electrónica. Pero si escuchás Marea de Venus, está adelantado, porque es una especie de jungle electrónico. Gus estaba muy informado, pero no te decía, hagamos algo que suene como esto. Pero sí tenía esa información en la cabeza. La búsqueda en Colores Santos no era con un norte. La onda era explotar a fondo lo que surgiera y lo que fuera pasando. Con las opiniones de dos cerebros bastante distintos. Yo creo que Gustavo tenía mucha admiración por Daniel, yo también. Tenía una mirada distinta a la de cualquiera de los que rodeaban a Gustavo, a cualquiera de los que a Gustavo pudieran rodear. Tenía el foco puesto en otro lado, no en lo evidente, melero. Había mucha interacción de opiniones, jugar, reírse, probar lo ridículo, lo distinto. Esto era más experimental, con la cabeza pop de Gustavo, pero también con su habilidad de guitarrista. Bueno, un disco que, como lo decía también en el libro de Maitena, es un disco que lo hicieron absolutamente por placer. No había ninguna imposición discográfica, alguien que le estuviera marcando el ritmo y le dijera se hace esto, se hace así, se hace... No, todo fue hecho de manera natural, fluyó de manera natural, y yo creo que eso es lo que hace más grande al disco, que no hay pretensiones, superficialidades. Es, como a mí me gusta decir con algunos álbumes, es un disco perfecto. Bueno, La geometría de una flor, de Guito Minore, también muy interesante, comenta: grabada en los primeros meses del año 1992 en el estudio Supersónico por Gustavo Cerati y Daniel Melero, la placa tendría la virtud de redefinir la forma de pensar el rock en nuestro país. Qué afirmación potente, y fuerte. Dice el propio Melero en el making of del mismo disco: yo siento que Colores Santos es un disco definitivamente de rock, porque siento que es como una esponja que absorbe de todas las culturas, no solamente musicales contemporáneas, sino que habla un poco de la historia misma del rock, y se mete con imágenes periféricas del rock. También en ese sentido absorbe. Esto lo dijo en el programa Rock and Roll, gran programa de culto que conducía Antonio Virabe me parece que en América. Bueno, yendo de lleno a la obra en sí, es importante observar que de las 11 canciones que la integran, solo 2 de ellas están firmadas por un solo autor: Tu Medicina, por Cerati, y La Cuerda Planetaria, por Melero. El resto está escrito a 4 manos. No solo la música, que, como mencionábamos antes, fue creada en estas largas performances de juego y experimentación dentro del estudio, lo que prácticamente volvería imposible delimitar cualquier tipo de autoría, sino también las letras, que de igual manera que la música, fueron compuestas dentro del estudio. Esta coalición, esta instancia de indiferenciación lograda por el dúo, generó un disco que, como decíamos antes, sería impensable en otro momento bajo otras circunstancias. Puntos claves que rescato de todo, bueno, sobre todo de estas afirmaciones de Guito Minore. La libertad, escribir a 4 manos, ir al estudio y armar todo ahí, no llegar con algo preparado, y que fluya, que no haya ningún tipo de límite creativo, límite comercial o límite de producción. Grabar 2 grandes luminarias, bueno, en este caso Gustavo Cerati, como decía, estaba en su punto, en su estado de gracia a nivel popular, y Daniel Melero, que
no descubro la pólvora, es uno de los artistas más importantes de la música argentina y más influyente y más adelantado a su época, que se comió mucha crítica estúpida, vana, insulsa y que terminó enrostrándole a todos esos detractores de Cuarta que es un gran artista. Bueno, y este disco lo refleja, es un gran disco. Estuvo también en la canción, creo que era Vuelta por el Universo, Ruth Infarinato, la hermosa e icónica VJ de MTV, que fue de las primeras que apareció en MTV LA o LA o Latinoamérica, que era muy amiga de Daniel Melero, muy amiga, y ahí también trabó amistad con Gustavo Cerati y aparece en ese video tocando supuestamente una guitarra. Pero bueno, este disco que tuvo como invitado a Flavio Cheto y a Carola Boni, no quería olvidarme. Fíjense que es un disco minimalista, Cerati, Melero, Cheto, Carola Boni, Eduardo Vergallo y no mucho más. Bueno, hoy está cumpliendo 34 años, nada más y nada menos. Disco que obviamente no pierde vigencia ni a gancho, es un gran disco. Bueno, me gustaría que en comentarios me digas ¿cuál es tu canción favorita de este disco? ¿Cómo te marcó? ¿Lo tenés en CD, en cassette? Debe haber alguna, no sé si se llegó a editar en vinilo, pero ahora se habrá editado. Contame, comentarios, un me gusta y ya que estás, obvio, te suscribís, que no cuesta nada, es gratis y ayudás a este canal que es 110% independiente y re under sin el apoyo de nadie, salvo el de ustedes, que para mí es el más importante, aunque suena a demagogia, no lo es, sale de corazón. Y acá lo tengo el gran Gustavo que lo reafirma conmigo. Bueno, hoy, 25 de marzo, está cumpliendo 34 años este gran disco del rock argentino, uno de los mejores, Colores Santo, de Cerati y Melero.